Informe viral. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos de nuevo. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey. Soy piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Si eres nuevo en el canal, en la serie Viral Debrief, analizo y deconstruyo videos virales que las personas me han enviado. Si tienes un video que te gustaría ver, en esta serie tienes dos formas sencillas de hacerlo. Puedes enviarlo a mi Instagram o publicarlo en el foro de 74 Gear. Muy bien, comencemos. Hay cosas que cambiaron desde la escuela de vuelo porque había una pista libre para aterrizar y optaron por aterrizar en la hierba. Pero vamos a ver lo que pasa. Parece que la velocidad con la que están entrando está bien, pero golpearon la punta del avión contra el suelo. Aterrizan en la nariz porque el avión no hace el flare del todo. Mira el primer contacto de nuevo. Si no estás familiarizado con el término flare, significa que antes de que los pilotos toquemos la pista, retrocedemos un poco. Eso ralentiza el avión y lo prepara para aterrizar en la pista. Notarás que los aviones comerciales lo hacen, pero también lo hacen los mejores aterrizadores del mundo, los amigos pájaros. Si observas a los pájaros acercarse a la tierra o aterrizar en un cable, hacen lo mismo, retroceden y sus alas los ayudan a frenar al acercarse al suelo. Es lo mismo que está pasando con aviones comerciales o cualquier avión como este. No hay flare. Si miras cómo aterriza, parece que aterriza primero en la nariz. Creo que dañó el equipo de aterrizaje delantero, pero no estoy seguro. Luego agrega potencia y tratan de aterrizar perpendicularmente contra esta pista aquí, lo cual es extraño, y luego vuelven a aterrizar con la nariz otra vez. Ya que hablamos de trenes de aterrizaje golpeados, hay dos tipos diferentes que puedes encontrar en un avión. Uno es un tren de aterrizaje de triciclo, lo verás en los aviones comerciales. Hay más llantas en la parte trasera que en la delantera. Es el tren de aterrizaje que vemos en este video. El otro se llama arrastre de cola o rueda de cola. Y eso significa que tiene dos neumáticos en la parte delantera y uno atrás. La forma más fácil de conocer cuál es que donde hay más llantas es donde debes aterrizar primero. Si tiene más neumáticos atrás y uno adelante, debes aterrizar primero en el tren principal. En este caso vemos que tiene tren de triciclo, pero aterriza en la nariz. Eso no va a funcionar. Cuando vuelve a golpear la punta con fuerza, parece que el tren de la punta colapsa. Lo mismo le pasará a un avión comercial si aterrizas en la nariz de esta manera. Con la nariz colapsando y el impulso avanzando, el avión no tiene a dónde ir, solo se volcará. Todo pasó muy rápido. Estoy seguro de que los pilotos no sabían que la nariz estaba rota. Si eso pasara en la vida real y tuvieras la nariz rota, lo que querrías hacer es alinear el avión y aterrizar en el pavimento, y mantener la nariz fuera del suelo el mayor tiempo posible para prevenir y evitar que el avión se vuelque. Bien, veamos el siguiente. Buena recuperación. Hablé en un video anterior sobre el porpoising. A eso me refiero. ¿Viste cómo el avión subía y bajaba de esa forma? Lo he mencionado en otros videos. El porpoising es algo que sucede mucho en las escuelas de vuelo. Me ha pasado más de una vez. Es solo porque no has comprendido cuándo hacer flare, y hacer eso teniendo en cuenta el suelo y la velocidad y todo ese tipo de cosas. Hay muchas tareas al tiempo, tu cerebro se bloquea. Sin duda, no es algo que quieras hacer en un avión comercial. Fue una buena recuperación, por lo que creo que era un instructor de vuelo. Parece que un estudiante de aviación estaba tratando de aterrizar. Empezaron los porpoisings, luego el instructor agregó potencia y lo estabilizó con velocidad normal. Mis sospechas son porque he sido ese estudiante antes con rebotes por la pista a quien le dijeron, oye, espera, y tomaron los controles, agregaron potencia y lograron tener un aterrizaje normal. Y piensas, ¿por qué no hice eso? Es parte de ir a la escuela de vuelo. Si vas a la escuela de vuelo y pasas por esta situación, no te preocupes. Es algo por lo que todos tenemos que pasar. Aterrizó un poco largo allí. Seen a lot of smoke, but so far it's still intact. The landing gear.
He's now slowing down as best he can. End of the runway. Mighty strong landing gear here. That's the tires burning out there. El marcador de 1000 pies. Of all possible scenarios, it did not collapse. The chin gear, or the chin of that aircraft did not skid down the runway. Oh, sí, la barbilla del avión. Solo bromeaba, he dicho muchas estupideces y ni siquiera lo hice en un show de televisión en vivo. Se refieren al tren de nariz. Los neumáticos de adelante se llaman tren de nariz. Esto pasó en el 2005 y obviamente fueron resultados exitosos, pero analicémoslo. Si no estás familiarizado con la historia, en 2005 este vuelo de JetBlue no pudo alinear el tren de nariz cuando estaban aterrizando y entrando a la pista, así que tuvieron que dar la vuelta y aterrizar en Los Ángeles. La tripulación hizo un gran trabajo, aterrizaron y al final del día juzgo a los pilotos basándome en el resultado del vuelo. Hicieron un buen trabajo, ellos salvaron el avión. Obviamente el tren de nariz iba a ser cambiado, sin duda, pero hay algunas cosas que posiblemente no hayas notado cuando viste el video. Primero, notarás que usaron mucha pista. Eso fue decisión del piloto que aterrizó un poco largo. Todos los pilotos han hecho esto. Personalmente lo he hecho un montón de veces, pero no tengo personas con cámaras que estén filmando mis aterrizajes. Es algo que sucede, es una situación inusual. Otra razón por la que el avión se fue tan lejos en la pista es que los pilotos no usaban los frenos y los inversores de empuje no estaban fuera. Ahora, los inversores de empuje no reducen tu distancia de frenado, simplemente ayudan a proteger los frenos. La razón por la que mencioné los inversores de empuje es porque no sabes si están frenando o no, pero se puede ver que ya están aquí los inversores de empuje. La razón por la que no utilizaron los frenos aquí es porque la fuerza va más hacia la nariz del avión y quieren la presión fuera de la nariz el mayor tiempo posible, porque no sabes qué está pasando mientras estás en la cabina de vuelo. Algo que los pilotos hicieron muy bien es que cuando aterrizas utilizas mucho la memoria muscular. Si vas a tener algún tipo de aterrizaje que no es normal, tienes que recordártelo a ti mismo y el otro piloto también te lo dirá. Oye, no hagas esto o no hagas aquello, porque tu memoria muscular te va a decir, saca los inversores de empuje o haz algo, pon los pies sobre los frenos. Al hacer esto, ellos obviamente hicieron un gran trabajo. Seguro hablaron mucho de eso mientras estaban dando vueltas y preparándose para aterrizar, pero hicieron un gran trabajo. ¿Ves estas barras de aquí? Son los marcadores de 1000 pies y también los he mencionado durante el video. Eso es típicamente lo que buscamos cuando aterrizamos. Estaremos aterrizando del otro lado. Tu objetivo es aterrizar en esos marcadores de 1000 pies. El avión va en otra dirección, así que supongo que se detuvo faltando unos 750 pies antes de llegar al final de la pista. Realmente no es mucho espacio cuando miras la longitud total de esa pista, siendo tal vez de 2 millas de largo. Otra cosa que los pilotos hicieron muy bien es que mantuvieron la nariz lejos del suelo, pero no por mucho tiempo. A veces lo que verás es que los pilotos tratarán y mantendrán la nariz fuera del suelo y lo intentarán durante mucho tiempo hasta que las alas dejen de generar elevación y la nariz golpee el suelo. He visto gente hacer eso más en aviones pequeños como jets regionales. Mantienen la nariz arriba mucho tiempo y luego cuando las alas dejan de crear elevación golpean la nariz hacia abajo. Tratan de mantener la nariz lejos del suelo el mayor tiempo porque quieren que el avión vaya lo más lento posible antes de que la nariz toque el suelo. Pero hay un equilibrio. Si mantienes el avión apagado por mucho tiempo, la nariz se cierra y esto puede originar una situación peor. Y si lo bajaste muy rápido, ahora tu avión irá muy rápido y no sabrías cómo reacciona la nariz. Los pilotos cronometraron muy bien, dejaron tiempo suficiente para que el avión reduzca velocidad y así pudieran evitar estrellarse contra el suelo. Observa aquí cómo vienen y cuánto tiempo mantuvieron la nariz fuera del suelo, y luego dejan que la física haga el resto. De nuevo, es fácil para cualquiera que esté mirando decir, oh, yo haría esto o yo haría eso diferente. No sabes qué harías hasta que estás en la batalla, que es a lo que se enfrentan los pilotos. Hasta que no te pasa, no sabes exactamente cómo vas a reaccionar. Creo que los pilotos hicieron un gran trabajo. Como dije antes, juzgo a los pilotos por sus resultados. Esta es una situación inusual. No es algo para lo que normalmente te entrenen. Un tren de aterrizaje de nariz lateral, eso no es algo normal para lo que entrenarías. Pero aterrizaron bien en medio de la pista, se detuvieron al final, salvaron el avión y nadie fue herido. Es una victoria para mí. Veamos el siguiente video. Gran avión. Oh.
La reacción del público. ¡Oh, oh! Sí, lo sé, no es algo que normalmente escucharías. Hay cosas que el piloto hizo bien y otras que podrían haber sido diferentes para tener un mejor resultado. Notarás que parece que el piloto gira o levanta el avión en el aire. Y a medida que el piloto hace esto, significa que está listo para volar. Pero el avión no está listo para volar. Mira cómo sale un neumático, pero el otro simplemente no está listo para dejar el suelo. Hay algunas cosas que pueden causar eso. No entraré en detalles específicos de aerodinámica, pero voy a enumerar cosas que podrían causar eso. 1. El piloto podría tratar de despegar el avión muy pronto. No creo que ese sea el caso en esta situación porque un piloto que va a volar este avión está familiarizado con sus características de vuelo y la velocidad a la que en estado normal giraría, así que no creo que sea eso. Otra posible situación es que la aeronave se encuentre a mayor altitud y, de nuevo, tampoco creo que esa sea la situación. Las dos situaciones más probables serían que la aeronave está más pesada de lo que el piloto estaba considerando o pensó que sería o hace mucho calor. Y el avión se siente a una altura mayor de lo que realmente es. Creo que esa es la situación. Otra cosa que notarás cuando mires este video es que aquí está la manga de viento. Está sugiriendo que hay un viento de cola menor, pero nada que sea en absoluto un factor cuando el avión está tratando de despegar. Algo que es genial para los pilotos de aerolíneas es que nunca tenemos este problema. Cada vez que volamos podemos tener información del aeropuerto, la temperatura, el peso y esas cosas. Introducimos estos factores que ayudan a que el avión vuele en la computadora. Y luego devuelve resultados y muestra los números. Nos dice a qué velocidad estamos listos para despegar el avión y otras cosas más. No tienes eso cuando haces aviación general. Algunas veces tienes que adivinar y eso es obviamente lo que sucedió aquí. El piloto pensó que el avión iba a estar listo, pero aún no estaba listo. Este es el momento donde empieza a tener un pequeño problema. ¿Ves que el avión vuelve a aterrizar y a tocar tierra aquí? Parece que el neumático derecho está fuera de la pista. Y con un avión más ligero como este, esto puede empezar a complicar las cosas rápidamente porque esa llanta derecha empieza a arrastrar, lo cual llevará el avión más a la tierra. Así que, ¿cuál es tu instinto natural cuando tu avión se sale de la pista? Es detenerse. Y es justo lo que hizo el piloto. Pero eso puede resultar contraproducente en este tipo de aviones. Antes hablé del aterrizaje de arrastre de cola versus el de triciclo. Este es uno de arrastre de cola. Los trenes principales están en el frente. Si pisas los frenos muy fuerte, se va a volcar. Mira esto. ¿Notas que la parte trasera del avión sube? Ese es el piloto pisando fuerte los frenos. ¿Ves cómo la cola empieza a bajar de nuevo? Ese es el piloto soltando los frenos porque observa que el avión se va a volcar. El piloto pudo haber hecho de esta situación algo peor si hubieran pisado los frenos porque estaban nerviosos. Evaluó la situación, cómo la cola subía y sentía que la cola subía, se dio cuenta de que eso haría las cosas mucho peor. Es mejor quedarse en tierra. A veces, como en este caso particular, va a ser difícil hacer que el avión vuelva a la pista. No conozco los sistemas de este avión, una de las pocas cosas que pudieron hacer si tuvieran freno diferencial, lo que significa que el pedal derecho maneja el freno derecho y el pedal izquierdo maneja el izquierdo, podrían haber hecho algo con el frenado para llevar el avión de vuelta a la pista. Eso sería difícil de hacer. Supongo que al final del día el avión no sufrió daños, no muchos, porque no llegó hasta el final y no tuvo un golpe de hélices. Significa que las hélices no tocaron el suelo. Si eso sucede, se vuelve muy costoso. Algo pasa aquí detrás del Cessna y no sé qué pasó, pero al público claramente le gustó. Supongo que golpeó algún tipo de agujero, giró y entonces eso fue todo. Se detuvo justo aquí. Fue un pensamiento rápido del piloto. Podría haber hecho cosas para hacer la situación mucho peor. No sé exactamente cuál fue la causa de que el avión no despegara del suelo, pero obviamente no era en lo que estaban planeando. Pero al final del día, es probable que el avión obtuviera una inspección y pudiera volar más tarde, sin problema. ¿Qué? Este video me recordó al del chico que entró al hangar. Estás pilotando el avión, hay árboles y una cerca y luego simplemente no haces nada, solo sigues. Ojalá hubieran cámaras laterales, así se podía ver la cara del chico diciendo, hombre, ¿con qué chocamos? Hablé de eso en otros videos. Si tu avión no está haciendo lo que realmente quieres hacer, necesitas hacer algo diferente. No estoy seguro de lo que pensaban que podría llegar a pasar. El avión obviamente no iba a poder despegar a esa velocidad y no sobre esos árboles ni elevarse sobre esa valla. No sé qué decirte. Eso fue tonto. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.